Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula La buena fama y el buen ungüento, y el texto está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, y dice así: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En Nueva Traducción Viviente dice así: vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. El sabio rey Salomón a veces recurre a las afirmaciones paradojales o paradójicas para llamar la atención del lector, induciendo a reflexionar sobre el asunto, y eso es lo que haremos hoy. El texto de hoy es una de esas afirmaciones paradójicas. Dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Dos afirmaciones paradójicas en un solo versículo. Hoy vamos a referirnos solamente a la primera afirmación del versículo. En la Biblia, ustedes se van a sorprender porque hay muchas afirmaciones de este tipo. Solamente en este capítulo 7 podemos encontrar mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Versículo 2, ¿no? Mejor es el pesar que la risa. Jesús también solía decir frases paradójicas. Vamos a citar solo algunas. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Los primeros serán los postreros y los postreros primeros, y hay muchísimo. Pablo también, en 2 Corintios 12:10, en un solo versículo, hay dos afirmaciones paradójicas también. Gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algunos preguntarán, ¿qué es paradoja? Paradoxa, significa propiamente lo contrario a la opinión común. Todo conforme a Diccionario de la Academia Española. O, hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica. Hay un hecho que ocurre o hace y aparece ilógico, que está errado, pero después se empieza a pensar y tiene razón. O dichos también, que oye por primera vez y parece como contrario a la lógica, pero hay un motivo tras eso y uno empieza a reflexionar y termina dando la razón. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. En la televisión hay cada vez más publicidad de buen ungüento, perfume. Un buen perfume es el que perfuma con rica fragancia por más tiempo. Me acuerdo, no hace tanto, una publicidad de perfume con un actor muy apuesto, perfumado con ese perfume, pasaba por el pasillo de un hotel súper lujoso, y a medida que él pasaba, ¿qué pasaba? Justamente se abrían las puertas de la habitación desde su interior por bellísima mujer atraída por el irresistible fragancia. El buen ungüento simboliza entonces el poder de atracción. Y en este mundo, el que tiene muchas riquezas, buen ungüento, consiguen casi todo. Traducido como el buen ungüento, en la Reina Valera 1960, que leímos hoy, o el perfume costoso, Nueva Traducción Viviente, que también hemos leído, literalmente el original es el buen aceite. Y el buen aceite comprende lo mejor de los productos de la tierra, lo mejor de los placeres y honores de este mundo. Dinero, lujo, poder político, lo mejor, buen pasar económico. Hoy con tristeza
podemos observar cómo muchas personas que por conseguir el buen ungüento derrocha su buena fama, su buen nombre, derrocha el ser por el tener. Profesionales de todas las profesiones, abogados, médicos, deportistas, políticos de los tres poderes, hermosas mujeres, derrochan su buen nombre para tener un buen ungüento. Lamentablemente tampoco están exentos los líderes religiosos y creyentes en general. Muchos derrochan su nombre, buen nombre, por un buen ungüento. Hermanos, la palabra de Dios dice hoy que la buena fama, el buen nombre, es mejor y preferible que un buen ungüento. Y esto lo dice Salomón, que era el más rico de todos los hombres que pasó por esta tierra de los vivientes. Por eso no sacrifiques lo que eres por lo que puedas poseer. No sacrifiques lo eterno por lo efímero, porque nosotros viviremos eternamente. Hay un proverbio coreano que dice: el tigre deja su piel al morir y el hombre su nombre. ¿Vos qué vas a dejar? Roguemos al Señor que podamos vivir por fe en Jesús una vida de buena fama, buen testimonio para nuestra bendición eterna y para la gloria de Dios. Vayamos al punto de hoy. 1. El hecho paradójico de María. Los sabios derraman el buen ungüento y reciben la buena fama por parte de Jesús. El buen perfume, ¿qué propaga? La fragancia, lo que tenemos puesto, lo que tenemos. Pero la buena fama, ¿qué es lo que propaga? Propaga lo que somos y hacemos. Nuestras obras habla de lo que nosotros somos, lo que comúnmente decimos el buen testimonio. La buena fama, el buen nombre se propaga por las acciones nuestras que son sal y luz. Las personas sabias eligen sabiamente y actúan sabiamente. Con sabiduría hacen lo contrario de las personas necias e insensatas. Las personas sabias, bíblicamente, derraman su buen ungüento, lo que posee, para recibir de Jesús la buena fama, el buen nombre. Veamos un caso concreto de la Biblia de los que prefirió y recibió la fama, el buen nombre, por derramar el buen ungüento. María la sabia, la paradójica. Mateo 26, 6 al 13 dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Por derramar su buen ungüento a Jesús, María se ganó el cielo, se ganó la inmortalidad y la buena fama por todo el mundo y por todos los tiempos. Esta sí que es una mujer sabia. Este mismo evento, narrado por Juan, dice así: Juan 12, 1, 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los
enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María derramó el perfume de 300 denarios, un año de salario, en un solo acto. ¿Es una acción sabia o insensata? Es una acción típicamente paradójica, magistral. Parece una actitud insensata, pero es un hecho sabio. Impresionante el acto de devoción y entrega al Señor. Es como el acto salomónico, porque este versículo de hoy es de Salomón, salomónico y paradójico de sacrificar 22.000 bueyes y 120.000 ovejas en el culto de dedicación del templo. Sí, escuchó bien. En el culto de dedicación al templo, Salomón, que hace a lo paradójico, a lo salomónico, sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. María acá está derramando su ungüento para dedicarle al Señor, al templo viviente, conforme al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¡Qué grandeza! Cuando muchos derrochan su buen nombre por un poco del buen ungüento, esta mujer derramó una libra de nardo puro de 300 denarios, conforme a Juan 12:5. Como dijimos hoy, ¿cómo se llama esta mujer de Jesús que le premió con la fama y buen nombre para todo el mundo y para todas las épocas? Sí, se llama María de Betania. Seguramente ustedes conocen a alguien que se llama María, o alguno de ustedes que están viendo, hermanas, puede llamarse María. Pero quizás vos me digas, Pastor Juan, Salomón era un hombre muy rico, María de Betania tenía perfume de 300 denarios, y sin embargo yo soy pobre, joven, viuda o jubilado que apenas tengo para sustentarme. La buena noticia es que para Dios no es la cantidad sino tu corazón. Sea lo que fuere, debe ser de mucha importancia para vos. Aún con 2 pequeñas monedas puede conmover el corazón de Jesús. Como saben, había una viuda muy pobre que por su condición podía venir a pedir ayuda económica a los que ofrendaban, pero ella ofrendó todo su buen ungüento, 2 moneditas, las más pequeñas, que alcanzaba solo para una ración de comida. Y Jesús la bendijo con la buena fama por 2000 años y hasta que el Señor venga. Y estoy convencido también que va a ser eternamente. Y seguramente nosotros la conoceremos allí en el reino de los cielos. La acción debe ser paradójica, lo contrario a la opinión común y aparentemente contrario a la lógica, que a primera vista parece una insensatez, pero que es todo lo contrario. María, la paradójica, fíjese, no es la primera acción esta. Antes ya se había mostrado esta actitud. María, la que paradójicamente se sentó a los pies de Jesús, oyendo la palabra de Jesús, escogiendo la buena parte, aún ante el lógico enojo de Marta. Lucas 10, 38 a 42, también muy conocido, ¿verdad? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es decir, que Jesús iba a la casa de Marta a ver a Marta. Marta le recibió en su casa. Esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta,
que era la amiga de Jesús, digamos, ¿no? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Impresionante. María tenía una devoción a Jesús y daba y se entregaba totalmente. María impresiona por su sabiduría. Bendita María. Punto 2. El dicho lógico de Judas Iscariote. Los necios son los que derrochan su buen nombre y adquieren mala fama. En estos tiempos materialistas son cada vez los que derrochan su buen nombre por un buen ungüento. Pero a primera vista, los dichos y hechos parecen más lógicos, razonables, sensatos y prácticos. Pero en realidad es necedad que termina en mala fama y la muerte. Seguramente ustedes conocen el caso de Judas Iscariote. Leímos recién en el mismo pasaje de Juan, ¿verdad? María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Y qué hizo Judas Iscariote? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar por 30 piezas de plata. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres realmente, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba de ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Cómo pensás vos? Si fuese uno de los 12, ¿pensás como María la paradójica o el de la buena lógica Judas? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué actitud parece la más sensata y razonable? ¿Derramar todo el perfume? Según el criterio de María era una devoción y una entrega total. O para Judas Iscariote era un derroche porque podía comprar 300 denarios, hacer mucha ayuda a los pobres. A primera vista parece Judas, pero no es así. Judas usaba la lógica. Solo porque amaba tanto el buen ungüento, fue tras él y por 30 monedas de plata derrochó su buena fama para siempre. Mateo 26, 14 a 16, dice así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle desde ese entonces. Judas era una calculadora móvil. Lo tenía todo calculado. Judas, en vez de servir a Jesús, siempre se sirvió de Jesús. Se las ingenió para ser el tesorero del ministerio de Jesús y vivía hurtando hábilmente dinero de la bolsa y se creyó a sí mismo que era el más inteligente de los 12. En Juan 12:6, ya leímos 2 veces, ¿no? Pero dijo esto Judas Iscariote no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, no es que sustrajo una vez, sino que sustraía, o sea, en continuo. Es decir, que vivía continuamente sustrayendo todos los días de la ofrenda en el ministerio del Señor Jesús. Judas, en vez de derramar su buen ungüento para quedarse con el buen nombre, su buena fama,
¿qué hizo? Derrochó, desechó, usando su nombre como discípulo de Jesús, aprovechó esa situación y traicionó para acumular el buen ungüento. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. ¿Cuánto vale 30 piezas de plata? Ustedes saben que 30 piezas de plata no es la primera vez que sale acá. Hay dos citas en el Antiguo Testamento. La primera está en el libro del Éxodo, cuando se enumeran las leyes de resarcimiento. Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, 30 piezas de plata, y el buey será apedreado. Animal tuyo, cornea una mujer y tiene grave problema, entonces tiene que indemnizar el dueño con 30 siclos de plata y matar al animal, ¿no? En Zacarías, capítulo 11, 12-14, sale la otra vez. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, 30 siclos de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Ustedes saben que en el templo no usaban otras monedas, moneda del templo, y no denario común que usaba en el mercado, digamos, ¿no? Por eso para ofrendar en el templo tiene que ser moneda del templo. Y como Judas fue a los sacerdotes, al Sanedrín, y ellos le entregó las monedas, son piezas del templo. Entonces, seguramente el Sanedrín pagó a Judas con las monedas que formaban parte del tesoro del templo y no cualquier moneda. Y una moneda o pieza del templo equivalía a un siclo o 4 dracmas o denario romano. O sea que Judas cobró equivalente a 120 denarios de plata. Un ciclo, cobró 30 ciclos, cada ciclo vale 4 denarios equivalente en el mercado, entonces equivale a 120 denarios de plata. Entonces, o sea, por algo menos de la mitad de lo que valía el perfume que María derramó a Jesús, traicionó a Jesús. María 300 denarios y Judas por 120 denarios, 30 piezas ciclo del templo, vendió a Jesús. Pero esa 30 monedas de plata, el buen ungüento, trajo una felicidad momentánea, duró muy poco, tan poco que no lo pudo disfrutar ni una de ellas, y terminó tirando las monedas que tanto quiso poseer y se tiró a sí mismo al infierno suicidándose, dejando tras él la mala fama, el mal nombre en todo el mundo y por siglo de los siglos eternamente. Mateo 27, 3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando su sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. ¡Ay, qué necio Judas! ¿Hay alguien que se llama Judas Iscariote? ¿Conoces a alguien que se llama Judas? Muy difícil, claro que no. ¿Qué buena madre pondría el nombre de Judas a su bebé? El nombre de un hombre que por 30 monedas traicionó y entregó a Jesús. ¿Hay alguien, una mujer que se llama María, o algún varón que se llama Pablo, Esteban, Juan? ¿Sí? Son personas que derramaron sus ungüentos para la obra del Señor y extendió su fama, su buen nombre por más de 2000 años y seguramente
por eternidad. Para reflexionar. Mira, extrañamente, hoy en este mundo que nadie quiere llamarse y se llama Judas Iscariote, porque es traidor, y todos se llaman Pablo, Juan, Esteban, María, cada vez más gente prefiere, sin embargo, el buen ungüento que una buena fama, buen nombre. Se ya tiene buen nombre, pero viven como la vida de aquellos que, Judas, que aman más el buen ungüento que su buen nombre. Hoy son más los que viven lógicamente, prácticamente como Judas. Hermano, examina tu vida teniendo como espejo la palabra y las acciones de hoy que hemos visto. María la paradójica y Judas el que usa la lógica. ¿Vos servís a Jesús o te servís de Jesús? El mismo Salomón en Proverbio 22:1 dijo, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y el pasaje de hoy, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y Jesús, el del buen nombre, bueno, nos predica con su ejemplo, ¿verdad? Jesús, el Señor de la paradoja, Jesús del buen nombre. Jesús fue el hombre paradójico por excelencia. Su ministerio, sus enseñanzas, su muerte en la cruz. Medite luego tranquilamente, alguna otra vez por ahí veremos. El buen nombre de Jesús se difundía porque Él sanaba. Mateo 4, 23, 24. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, al norte de Israel, ¿verdad? El buen nombre de Jesús se difundía porque Él echaba espíritus inmundos, Marcos 1, 25, 28. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salía, ¿verdad? Y la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El buen nombre de Jesús se difundía, sobre él resucitaban los muertos, Mateo 9, 23 al 26. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús no usaba precisamente buen ungüento, era pobre, era el más rico de todos, pero se hizo pobre por nosotros. Y muy probablemente no olía a perfume, pero su fama, su buen nombre traspasaba las ciudades. Punto 4. Jesús, el nombre sobre todo nombre. El último punto. Jesús derramó todo su buen ungüento para enriquecernos. Piense un poquito. En realidad Jesús es el que más derramó el buen ungüento para salvar a la humanidad. Él derramó toda su riqueza, el buen ungüento, para todos nosotros. Él era rico y se hizo pobre para que en su nombre seamos enriquecidos nosotros. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús derramó su sangre y nos redimió, Efesios 1:7, y nos pacificó con Dios, Colosenses 1:20, lavó nuestros pecados, Apocalipsis 1:5. Jesús no solo entregó su buen ungüento, toda su riqueza siendo dueño de todo, sino que derramó su propia sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Hoy hablábamos de cómo María derramaba ungüento santo y era tan valioso, ¿verdad? Y Jesús derramó su propia sangre. Juan 19:34.
Uno de los soldados le abrió el costado con unas lanzas y al instante salió sangre y agua. Por todo esto Jesús es el nombre sobre todo nombre y su fama perdurable, ad eterno. Filipenses 2, 9, 11. Por todo esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y es por eso, porque Jesús recibió de Dios el nombre sobre todo nombre por su derramamiento, es que todo lo que en Él creen recibe el perdón de pecado por su nombre, Hechos 10:43. Y es por eso que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. Y es por eso que todo aquel que confiesa invocando el nombre del Señor es salvo, Romanos 10:13. Y es por eso que los apóstoles sanaban, echaban demonios, resucitaban a los muertos en el nombre del Señor. Y es por eso que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sobre enfermos ponemos las manos y sanarán, dice. Y lo hacemos, muchos lo hacemos. Y hacemos todo en el nombre de Jesús. Como dice Pablo, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Concluimos. Hermanos, ¿cuál es tu buen ungüento que tenés? ¿Y qué haces con tu buen ungüento? ¿Sos de los que derraman perfume de gran valor a Jesús para que Él te conceda fama y buen nombre en esta vida y en la vida venidera? ¿Eres como la paradójica María, que a primera vista parece errada, pero que es sabia según Jesús y su nombre perdura hasta hoy? ¿O sos de derrochar tu buen nombre para acumular buen ungüento y sigues a Jesús para servirte de Él como el lógico Judas? La Biblia nos insta a que seamos paradójicos como María, que fue incomprendida por Marta, su propia hermana, por Judas Iscariote y los restantes discípulos, pero afirmada y felicitada por Jesús. Sé sabio, derrama el perfume que tienes al servicio del Señor Jesús y Él te concederá tener fama y buen nombre para vos, tus hijos, por la eternidad. Amén. Que así sea. Oremos. Padre Dios, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre Dios, te damos gracias por las palabras de hoy. Aprendimos que las cosas tienen su orden de valores, Señor. Que el buen nombre, el ser, es más importante que el buen ungüento, el tener. Jesús, en sus primeras enseñanzas, decía que la vida es más importante que el alimento y que el cuerpo es más que el vestido. Padre, te ruego que me quites la lógica de la carne y dame la sabiduría del Espíritu para actuar paradójicamente como María y recibir el buen nombre por parte de tu Hijo Jesús. Te ruego en el buen nombre, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.